mí me parecería, quiero ser delicado con esto, una cargada que pensaran que estos mismos miembros del directorio pudieran ser los que van a quedar, porque eso ya sería, la gente pensaría, bueno, es cierto que el gobierno puede estar pensando que también hay alguna probabilidad de que pierda, entonces le deja el Banco Central al próximo gobierno ya bloqueado, blindado, etc. Un topo en el Banco Central. La importancia que parece tener para el gobierno esta reforma de la Carta Orgánica. Algunos en el mercado plantean que es para la tribuna. Nos interesa un poco conocer cuál es tu punto de vista, que si le ves que es relevante o no esto. Yo creo que es en parte para la tribuna. Digamos, el gobierno lo que ha logrado con esto es encontrar un anuncio importante, es un gobierno que sabe hacer anuncios, en donde cubre varios puntos al mismo tiempo. Primero, cumple un pedido del Fondo Monetario. El Fondo Monetario en todos sus acuerdos tiende a pedirte que haya un Banco Central independiente en la tradición que es, digamos, dominante en política monetaria desde los años 90. Entonces, cumpliría con el Fondo Monetario. Al mismo tiempo hace un anuncio que, si bien no está en el espíritu del gobierno, porque este gobierno no quería un Banco Central independiente, es un avance porque quería quemar el Banco Central, cerrarlo, dolarizar, pero tampoco ha demostrado en toda esta gestión que le interese un Banco Central independiente. De hecho, el Banco Central que tenemos está presidido por el socio comercial del ministro y tiene una relación muy directa con el presidente, violando incluso la propia Carta Orgánica actual, que prohíbe eso. Pero al margen de eso, entonces, la segunda, además de cumplir con el Fondo Monetario, lo segundo es hacer un anuncio importante que desvía el debate económico de la cuestión más trascendente, de la cual el gobierno no tiene respuesta, que es esta situación tan original que estamos teniendo, una macroeconomía bipolar, ¿no? Una economía donde el 17% de la economía vuela, corre a una velocidad del 9%, y el otro 83% está estancado en un serrucho y no hay perspectivas de gran recuperación, y lo mismo pasa desde el lado de los consumidores, ¿no? Entonces, hace un anuncio importante, pone la discusión económica en esos términos y desvía el debate de algo en donde pareciera ser que el gobierno no tiene ni voluntad ni instrumentos para hacer incluso lo que le pidió Georgieva, que es tratar de ver cómo reactivar y cómo hacer que este crecimiento tan asimétrico pueda llegar a ese 70-75, calculamos nosotros, por ciento de la población, que no está teniendo ningún fruto, al contrario, que está mucho peor, increíblemente, que cuando llegó este gobierno. Entonces, esos dos puntos son importantes: cumplir con el fondo, no le cuesta nada, y desviar el debate, dado que no tiene instrumentos para solucionar lo que es urgente. Y el tercero, lo dijiste vos, a mí me parecería, quiero ser delicado con esto, una cargada que pensaran que estos mismos miembros del directorio pudieran ser los que van a quedar, porque eso ya sería, la gente pensaría, bueno, es cierto que el gobierno puede estar pensando que también hay alguna probabilidad de que pierda, entonces le deja el Banco Central al próximo gobierno ya bloqueado, blindado, etc. Un topo en el Banco Central. Sí, o ahora que está de moda las cuestiones de la mitología griega, un caballo de Troya. Claro. Pero yo no lo pensaría así. Yo tengo un gran respeto, te diría que por Bausili me parece que es uno de los mejores funcionarios que hay. Es mucho más educado que Caputo, que Kirchner, que la mayoría de todo lo que es el grupo de la gente de Caputo. Realmente maneja el Banco Central con mucho criterio. Es difícil. Después podemos discutir esto que vos preguntabas de la política monetaria, para dónde va y lo poco clara que es, pero me parece que es un funcionario muy serio. Ahora, que sea un funcionario muy serio, muy educado, muy preparado, me parece bárbaro que no sé, que sea ministro, pero que sea presidente de un Banco Central independiente es una cargada. Bien. O sea, ¿te parece que debería haber esa renovación si se avanzara? Primero discutir bien, discutamos después los contenidos de qué es la independencia del Banco Central, que me parece está muy bueno poder discutirlo, y pensémoslo honestamente, como diciendo, bueno, entonces de acá al próximo gobierno pensamos en términos de consenso. Yo creo que la reforma del Banco Central, si es que se hace, tendría que ser
una política que por primera vez intentemos hacer alguna política con consenso, porque este gobierno, con la polarización, hace todas políticas donde las quiere imponer, con su mayoría, como la logre, juntando 2 o 3 gobernadores necesitados de plata, etcétera, y ahí consigue esos votos. Es política, hasta el propio Righi, en algunos casos, son políticas que al venir de un foco de polarización y habiendo la posibilidad de que venga de otro lado gente que está afectada por eso, no tienen consenso. Entonces, intentemos hacer algo distinto de la reforma del Banco Central y hacerlo algo con consenso. Desde tu perspectiva de la experiencia en el Banco Central, ¿qué elementos de la reforma de Milei son necesarios o qué reformas de la Carta Orgánica ves necesarias? ¿La Carta Orgánica actual te parece sustentable, sostenible, sólida? Bueno, evidentemente hay gente que ha criticado, por ejemplo, el presidente haciendo un uso bueno, no importa, es una technicality de Tinbergen y la idea de los objetivos y las políticas. Dice cosas como que el Banco Central tiene que tener un solo objetivo, etcétera. Eso es estrictamente está mal. Prácticamente ya no quedan bancos centrales con un solo objetivo. Es cierto que esto era una moda de los años 90, yo lo enseñaba en finanzas internacionales, pero la crisis del 2007, 2008 y esa gran crisis llevó a entender que el modelo de metas de inflación que tenía ese Banco Central independiente, al que se le iban sacando todas las cosas que los viejos bancos centrales que iniciados en los años 30 tenían, que era la supervisión financiera, la supervisión de seguros. Los bancos centrales antes tenían prácticamente toda la política cambiaria, etcétera. El modelo de Nueva Zelanda, el modelo de Inglaterra, el modelo de Chile fueron sacando cosas. Incluso en Argentina la convertibilidad le fue sacando cosas. Así creamos la CNB, creamos la Superintendencia de Seguros, creamos la Superintendencia de Entidades Financieras, que uno no lo entiende, pero dentro del Banco Central tienen una autonomía tremenda. Y era un organismo que estaba pensado para gradualmente, era un organismo, un nombre rarísimo, descentrado, que estaba pensado para que se lo sacara del Banco Central. De hecho, el superintendente lo nombra el presidente. El directorio del Banco Central no tiene tanta injerencia incluso sobre la superintendencia. Entonces, esa es la cuestión fundamental. Eso en el 2008 cambió todo, porque lo hablabas con los colegas chilenos, con todo el mundo, te das cuenta que no podía ser que el Banco Central tuvo que salir a salvar bancos, a preocuparse por la estabilidad financiera, y no podía ser que eso estuviera en manos de otra entidad. Entonces, todos los bancos han vuelto, la mayoría, a tener sobre todo el objetivo de estabilidad financiera. Entonces, por lo menos 2 objetivos tiene que tener el banco, que es la estabilidad de precios y la estabilidad financiera. Y lo otro que dice, la Carta Orgánica dice, en la medida de sus posibilidades. Está bien, si lo quieren sacar, si quieren que el Banco Central no coordine de ninguna manera con la política económica, a mí me parece que es un debate que debe darse. En la mayoría de los lugares vos tenés un Consejo de Política Monetaria donde está el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y alguna autoridad del Congreso, que yo creo que es el que no tiene protagonismo y debería tener. Debería faltar esa pata. Seguramente. Okay. Vos mencionaste el tema del FMI. Me puse a leer el Staff Report y noté que había ciertas discrepancias, porque Georgieva, o mejor dicho, el staff del fondo, planteaba que tenían que avanzar. De hecho, hay un plazo para presentar esta reforma de la Carta Orgánica, y ellos hacían especial énfasis en la independencia del Banco Central, de las autoridades, como ocurre en otros países, por lo menos en el plano formal. Bueno, el equipo económico le contesta, esto no es tan urgente. Pude hablar con el equipo económico y me explicaron que, bueno, en ese momento de la negociación para ellos no era una prioridad. Ahora, da la impresión de que el gobierno está planteando, por un lado, mecanismos para asegurar esta independencia institucional, que hoy podrían hacerlo también y no lo hacen porque se eligen con decretos en comisión del Poder Ejecutivo de las autoridades, y por otro lado estos mecanismos monetarios. ¿Ves un riesgo en que, digamos, sean más rígidos de ahora en más las funciones que pueda cumplir el Banco Central en términos monetarios, cambiarios? A ver, con este gobierno yo creo que ellos se sienten cómodos así y por eso fueron dilatando lo más posible la idea de que fuera independiente. Entonces, ahora que está llegando al final, digamos, al último año este gobierno, podría estar esa intención que muchos ven de que, bueno, quiere dejar a alguien de Caputo como presidente del futuro Banco Central. Pero al margen de esa especulación política, yo creo que puede generar una mayor rigidez. Yo creo que lo que ellos deben estar pensando es en esta política
muy extraña que tiene el Banco Central, muy extraña porque hay que entenderlo, no pueden definir, han pasado 4 regímenes distintos, hemos ido cambiando, entonces pasar ahora a un régimen muy rígido posiblemente todavía les quitaría los grados de libertad que ellos piensan que necesitan, ¿no? Este Banco Central que interviene en el mercado de futuros, que se preocupa por el tipo de cambio, que dice que hay una banda, pero después cuando viene Javier y dice honestamente, la verdad que yo no sé cómo puede ser que alguien que dijo que está funcionando el sistema, que el Banco Central dice que existe, lo mataron porque dice, ¿cómo va a decir que el dólar puede ir dentro de la banda? Claro. Entonces, te das cuenta que todavía tiene una política que la van graduando y van anunciando una cosa que es agregados, pero al mismo tiempo vos ves que tienen un target de tipo de cambio, etcétera. Para un banco central independiente en el estilo tradicional que te indica la literatura, lo que hay que hacer es metas de inflación y tasa de interés. Ese era el esquemita básico. Muy poca preocupación por el tipo de cambio. Perú sí, cuando hizo toda la remonetización en la primera etapa de Velarde, por ejemplo, bueno, ahí había también una preocupación por el tipo de cambio, ellos te lo dicen, porque es el mejor ejemplo para nosotros, porque ellos son una economía bimonetaria y arrancaron de mucho más abajo. Y es un modelo que el gobierno mira como aspiracional para este Banco Central. Yo creo que sí, y yo he tenido la suerte de tantos años en el Banco Central, charlar mucho con Julio Velarde, a mí me parece que es una persona excepcional, sobre todo es muy sensato, muy pragmático, cero rígido en términos intelectuales, y bueno, y obviamente en su momento manejó esta preocupación de la estabilidad cambiaria, que la fue diluyendo porque lograron la remonetización, lograron bajar la inflación. Ahora, justamente, fíjate vos que por eso quiero ser, porque la verdad que tengo mucho aprecio por Bausili, pero quiero decir, no tiene nada que ver Velarde con Bausili. No lo vas a ver a Velarde con los deditos para arriba, como hace de coso, o en los actos políticos. Tiene una mayor me parece distancia. que encontrar un Velarde podría ser una buena solución, pero un Velarde se tiene que encontrar por consenso, no por herencia de alguien que viene con la herencia que tiene en este caso el directorio del Banco Central actual. Ok, el gobierno dice esto de que, bueno, la idea de la reforma es esto de no tener que personas en comisión, hace que no tengan cargos netamente políticos. Algunos exfuncionarios del Central decían, bueno, en estos últimos años fue medio incierto la continuidad dentro del directorio, por ejemplo. Esto permitiría una mirada más de largo plazo, pero vos ves que esa independencia no está garantizada solo por eso. Yo creo que la idea de en comisión es, en cierta forma, es negativo, porque es cierto que yo he estado todo el tiempo que hemos estado en comisión, por ahí uno podría decir que tenían en mente el gobierno anterior que dejó en comisión teniendo mayoría en el Senado, claro. ¿No? Bueno, son formas de ver las cosas. Es cierto que me parece más apto que el directorio esté aprobado y que sea aprobado por el Congreso. Y un poco, en parte de la pregunta de ustedes, una de las cosas que la Carta Orgánica tiene y nunca se ha terminado de cumplir, y esta Carta, si se debate, debería tener aún más, es el involucramiento del Congreso. Es decir, el Banco Central, dice la Carta Orgánica actual, dice que el Poder Ejecutivo no puede dar instrucciones al Banco Central. O sea, muchas de las cosas que hemos visto de Milei diciendo, che, vos comprá o hacé esto, o le voy a decir al Banco Central esto, eso está, pero hasta desde lo formal, horriblemente, porque es una directa violación de la Carta Orgánica actual. El único que le puede dar instrucciones es el Congreso, y sobre quien tiene que dar explicaciones, que muchas veces ni siquiera las pide, es el Congreso. El Congreso tendría que tener una cámara, una comisión, como tiene con los servicios de inteligencia, con el Banco Central, en donde los directores fueran a explicar cada 2 meses, cada 3 meses, qué política monetaria están haciendo, etcétera. Y las autorizaciones eventuales para un endeudamiento, ese es otro tema muy importante, ¿no? Porque es el otro tema central. ¿Qué te puede prestar el Banco Central? Yo creo que eso tendría que estar tanto en el endeudamiento con el sector privado como en el endeudamiento con el Banco Central. Todo eso tendría que estar bajo aprobación del Congreso. Así es incluso en muchas reformas de cartas orgánicas mucho más independientes. Yo creo que el Congreso
es el gran ausente en esta discusión y es el que tendría que tener el control, no solamente de la nominación del presidente y los directores, sino en el control día a día, exacto, porque sí. Hasta ahora lo que hacemos es, o lo que hacía el Banco Central es, a fin de año vas y le llevas un bodoque así, con todo, con la explicación, el balance, etcétera, y se lo mandás al Congreso porque es tu obligación legal. Pero tendría que ser mucho más, tendrías que cumplir, ir a la comisión bicameral a explicar. Y sobre todo al Senado, que es el gran responsable del Banco Central. Sí. Quería llevarte un poco a hablar de lo que pasó con la visita de Georgieva, porque vi que vos tuiteaste al respecto. Sí. Y bueno, te pusiste a explicar los motivos. Quería por lo menos que nos des cuál es para vos, cuál fue la definición o lo más importante que dejó esta visita, si crees que vino a marcar la cancha o vino para otra cosa y cómo afecta esto a la política económica del gobierno. Bueno, yo creo que la visita de Georgieva, como han sido todas las visitas de directores ejecutivos del Fondo Monetario, es una cuestión importante. Y yo ponía ahí en ese tuit a qué viene Georgieva. Yo creo que hay varias razones. Por un lado, es importante conocer in situ a tu principal deudor, cómo están funcionando una de las cosas que ellos tienen más miedo, que es el tema de la recaudación y el tema fiscal, y una de las cosas que tienen más esperanzas, que es el tema del sector externo, entender bien cómo es que se obtienen esos dólares, cuánto esos dólares realmente los puede comprar el Banco Central, que se cumpla lo que al principio Milei no quiso cumplir, yo creo que contra la opinión de Caputo y Bausile, etcétera, que era comprar reservas, por eso ese mensaje tan keep buying. No sabemos si después en privado le dijo que no venda, claro. Porque una cosa es que compre y además el Banco Central cuánto le interesa al Fondo Monetario que venda. Había un rumor estos días si había vendido o no. Y sí, seguramente, por eso te digo, ellos en este momento no les conviene un Banco Central tan independiente porque está haciendo una serie de coordinaciones que el mercado la sigue, entre el ANSES, el Tesoro, el Banco Central, tratando de usar distintos instrumentos para mantener esa banda que hemos descubierto a partir del reto a Ravier, de que de alguna forma la banda grande no le interesa a nadie y tenemos que adivinar que hay una banda por ahí por el medio que no sabemos si es completamente plana o tiene alguna pequeña pendiente. Yo espero que tenga alguna pequeña pendiente porque si ellos se emperran, digamos, como dicen los chicos, en quedarse en $1 a 1.500, se están comprando un problema para el año que viene que es fenomenal y que no lo va a salvar ningún programa financiero ni ninguna buena intención. ¿Por qué? Y porque si vos dejás que todos los meses vos ya estás apreciado, ya te lo dijo el Fondo Monetario hace tres meses y el Fondo Monetario siempre en público te lo dice en una forma muy suave, te dijo en nuestros modelos estás apreciado entre un 15 y un 22%, eso si te lo dice así públicamente es que ellos lo están pensando y desde ahí han pasado cosas, más que pasado cosas, han pasado números, cada mes vos le metés entre 1 o 2%, seguimos en el 1.500 del año pasado, y si vos vas a seguir con eso, vas a seguir teniendo inflaciones de 1,5%, 2%, le vas a ir metiendo ese diferencial de apreciación real. ¿Y qué vas a hacer? Cuando llegues a enero vas a hacer la corrección. Ahí ya sabés que una vez que entraste en el año electoral, te vas a jugar con todo a dejarlo ahí, porque no vas a hacer la corrección en marzo. Posiblemente digan, bueno, en marzo viene la cosecha y hago la corrección, pero es muy complicado hacer una corrección ya en un año electoral. Entonces yo que ellos hubiera usado, y en un momento pensé que lo usaban a Ravier como globito de inspección, diciendo, tiro lo de 1.800, a ver qué dice el mercado, pero nada, se ve que están más interesados en que no se desarme demasiado el carry trade, y seguir con esta política, pero yo espero que esa banda, que no sabemos cómo es, tenga alguna pendiente. Pareciera que el gobierno no fuese a repetir lo mismo que pasó en el 25, esto que hablas vos de llegar con atraso y sostenerlo. Pero no lo vemos haciendo nada. Pero no lo vemos haciendo nada. Exacto. Yo creo que son conscientes de que no pueden llegar con el atraso del 25. Lo que han hecho muy bien, a diferencia del 25, que ahí se compraron todos los problemas, porque el problema no fue que Kicillof ganara, el problema fue que el presidente en un poco de delirio económico dijo, si no baja 1.000 no vamos a comprar, y no compraron. Eso lo están haciendo bien esta vez, están comprando todo lo que pueden y eso es razonable.
Pero el problema es que estamos en una macro, por ahí eso se nos va del tema, pero estamos en una macro tan rara en Argentina que no hemos visto nunca, que esta macro bipolar, en donde vos tenés un sector que nos genera ese tipo de cambio, que ese tipo de cambio le viene bárbaro, que funciona bárbaro, el agro, vaca muerta. El sistema financiero yo creo que es una cuestión estadística la que vemos ahí de crecimiento. Pero esos dos sectores andan bárbaro, pero el resto, este tipo de cambio no le sirve. Claro. Entonces, si hubiera un tipo de cambio, yo creo que estaríamos un poco mejor, podría reactivarse el consumo. Si lo haces suavemente, obviamente, si lo haces, dejás que esto se consolide así, y un día te pasa alguna cosa, un evento, y te viene una devaluación, vamos a tener todos los mismos problemas de siempre.